Pues aquí tenéis el libro de Judá, en el personaje de Judá, como algunos habéis sido marineros, el hombre que perdió su brújula, el hombre que no sabía por dónde navegaba. Os pido que tengáis abierto el libro de Génesis, más o menos. Intentaremos ver a Cristo. Decía el gran teólogo Calvart que lo importante de la vida es, sea el pasaje de la Biblia que sea, siempre ver a Cristo. Entonces vamos a intentarlo ver esta mañana también. Esta mañana me han gustado todo, los cánticos, el devocional y lo que hemos cantado, ese cántico a voces, que además cantáis muy bien los gallegos, todo se ha dicho de paso, y los no gallegos que estáis aquí. En todo tiempo alabaré, hemos cantado. Lo que cantamos nos compromete. Yo recuerdo que unos momentos más difíciles, y espero que nadie lo tenga que pasar en esta vida, más difíciles de mi vida fue cuando falleció mi esposa hace 18 años. Y viene el marmolista, dice, ¿qué ponemos en la lápida? Y puse unas palabras que Raquel y yo siempre habíamos hecho, las habíamos atesorado en nuestro corazón. Déu es fiel, Dios es fiel. Pero costaron poner en la lápida. Costaron, Cosas de la vida. Cementerio de marineros, allí donde vivimos, se ha reestructurado el cementerio y han hecho una puerta justo donde hay la lápida de Raquel. Y lo primero que se lee es Dios es fiel. Alabar es difícil, como veremos en la historia de Judá. Sabéis mucho. Sabéis mucho porque sois de asambleas de hermanos y conocéis muy bien la Biblia. Judá fue ¿qué número? De los hijos de Jacob. ¿Os acordáis? El cuarto, muy bien, muy bien. Y un cuarto, aquí en España y también en Palestina, cuando nacía no tenía mucho rascar. El primero era el primogénito, pero el cuarto ya. Su madre era, ¿cómo se llamaba la madre de Judá? 3 letras. Lea, muy bien. Cuarto hijo de una mujer que fue muy desgraciada. Fue muy desgraciada porque la Biblia nos dice que tenía un problema en la vista. No sabemos si es que era bizca, si tenía algún problema visual, pero su padre un poco se la coló a Jacob como un segundo plato. Sin embargo, Judá es el fundador de la tribu de Judá, que lleva su nombre. Y de él se engendró una dinastía de reyes, de su tribu nació David, y de David humanamente nació el Señor Jesucristo. O sea, estamos delante de algo muy importante, y como decíais esta mañana, nada en la Biblia es trivial, todo tiene su importancia, como veremos. ¿Por qué Dios eligió a Judá entre sus hermanos? Bueno, pues es un misterio, y no me hagáis ir más lejos porque los misterios son misterios. El problema, como decía Juan Calvino, es ir más allá de lo que está revelado. Es locura. Esto tendrían que tomar nota algunos. Pero Dios eligió a Judá y la palabra nos dice algo, bastante interesante lo que hemos leído. Algunos autores sugieren que probablemente la elección de Judá tuvo que ver con la espiritualidad de su madre, de Lea. Es muy interesante. Y en el devocional se nos decía algo que es real. Oremos por nuestros hijos, porque las oraciones de fe siempre son contestadas. Siempre son contestadas. Oremos por nuestros padres, por supuesto. Esta es la Biblia de mi padre, que está con el Señor. Y cuando la uso y la ojeo y veo sus notitas, hay una conexión con él. 40 años escuchando el Evangelio. 30 asistiendo a una iglesia evangélica, pero no era creyente. El último día de su vida, entregó su vida a Cristo. El último día. Las oraciones son contestadas. O sea que no dejemos de orar por nuestros hijos. No sabemos qué pasó con la vida de Lea exactamente, pero sí sabemos
que Labán, su padre, la menospreció, ya digo, engañó a Jacob, le hizo creer que era Raquel, y esta mujer tuvo una existencia humanamente de rechazo y de humillación. A todos nos gusta saber que hemos sido elegidos en primer lugar, ¿no? Imaginaos que tu esposa te dice, bueno, a mí me gustaría otro, pero ya que estás tú, pues, ¿qué le vamos a hacer? Un poco es lo que pasó con Lea. Imaginaos que vuestra empresa, mire, sabemos que no es muy buen profesional, pero venga a trabajar con nosotros. ¿Cómo quedaría nuestra estima, no? Sin embargo, Lea tiene un peregrinaje espiritual. El tema de esta mañana no es Lea, pero solo una pincelada. Y esta mujer pone nombre a sus hijos. El poco poder que tiene en una sociedad muy patriarcal, al menos parece ser que lo único que podía hacer era poner nombre a sus hijos. Y pone nombre a Rubén, a Simeón, a Leví, y cuando llega el cuarto hijo dice, este se llamará Judá, porque quiere decir, alabaré a Jehová. El nombre Judá quiere decir eso. Todos de alguna forma somos Judá y judíos, ¿no? Alabamos al Señor. Y nos dice Génesis 29, 25, si alguien lo quiere leer, por favor. Como veis, esta mujer va nombrando a sus hijos y finalmente nombra a su cuarto hijo, Judá. Algo muy poderoso iba a suceder. Dios iba a responder la oración de Lea de forma sorprendente. Una gran lección. Aunque no entiendo lo que está pasando con mi vida, alabo a Jehová. Y este hijo será un motivo de alabanza. Francamente, esto es lo difícil, porque somos seres emocionales, nos emocionamos. Es una parte importante de la conducta humana. Pero la fe no es una emoción, la fe es una convicción. Y aunque no entiendo lo que está pasando, alabo a Jehová. Alabar a Dios a pesar de nuestros asuntos, de nuestras angustias y de todo aquello que no ha sido resuelto. Complicado, En primer lugar, primer punto esta mañana, Judá entre sus hermanos. Nosotros tenemos una visión muy individualista en Occidente. Pensamos que nuestra vida es mi vida y a nadie le importa y lo que hago con mi vida, pero en tiempos de Judá la gente no era tan individualista, sino que había un sentido de clan. Quizás los gitanos en España conservan un poco todavía este sentido de clan. Y parte del clan de Jacob era hacer piña con sus hermanos. Y vemos en la Biblia, Génesis 34, no lo vamos a leer, que la hermana de la familia, que se llama Dina, tiene relaciones sexuales con un cananeo. Entonces, ¿qué hace el clan? Pues van y matan a toda la familia de este cananeo. Así que probablemente este Judá participó de esta matanza de Génesis 34. ¿Cuál es otro episodio muy importante en la vida de Judá? Este ya es más conocido. La venta a los esclavistas de su hermano José, Génesis 37. Génesis 37 vemos que tanto Judá como Rubén pensaban que no era buena idea matar a José, así que prefieren venderlo como esclavo. A ver si alguien puede leer Génesis 37, 26 y 27. Génesis 37, 26, 27. Muy bien, un buen hombre, ¿no? Pero lo acaban vendiendo. Es decir, la Biblia nos habla de la crueldad del ser humano. Es un episodio muy cruel. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años y antes se hacía religión en las escuelas y por la primera vez en mi vida oí la historia de José y claro, como es mi nombre me impactó, ¿no? Y el profesor nos explicaba un pedacito de la Biblia cada semana. Y me acuerdo que llegué a casa llorando, pero desconsolado, ¿no? Mira, mamá,
alguien que se llama como yo, lo han vendido y ha desaparecido, lo han llevado a Egipto. Bueno, muy duro, ¿eh? Y se ha repetido a través de la historia de la humanidad y se sigue repitiendo. Primero, lo que sucede probablemente en Judá es que se quedan grabadas aquellas imágenes de José, porque no fue venderlo así sin más, ¿eh? Génesis 42, 21, si alguien lo quiere leer, da el tono dramático al episodio, ¿eh? Génesis 42, 21. Es decir, como mínimo quedó en la vida de Judá angustia, ansiedad, dolor por esta crueldad. Gran sentimiento de culpa, probablemente. Muchas personas viven con sentimientos de culpa. Por eso hay tanta necesidad de ansiolíticos en España. La culpa da remordimiento. Y una cosa es remordimiento y la otra cosa es arrepentimiento. Probablemente Judas, cuando vendió a Jesús, tuvo remordimiento. Y esto llevó al suicidio. La Biblia nos habla que lo sano es el arrepentimiento. Darnos cuenta de que hemos hecho mal y darle la vuelta. Segundo lugar, Judá pierde su brújula. Hemos leído Génesis 38, y voy a decir una obviedad. Está entre Génesis 37 y Génesis 39. Y el narrador de Génesis nos coloca el capítulo 38, si os fijáis, entre dos capítulos que hablan de la vida de José, el otro hermano. O sea, deliberadamente la historia que hemos leído de Judá y de Tamar es un contraste entre la vida espiritual de José y la vida espiritual de Judá. José es un hombre que, a pesar de haber sido vendido, traicionado, lleva una vida íntegra, pudiendo tener relaciones sexuales con la mujer de Potifar y otras cosas. No lo hace. Y entonces, Génesis 37, la vida de Judá, si me permitís, un desastre. Aparece un tremendo contraste y ya desde los primeros versículos se nos dice que Judá se apartó de sus hermanos. Ayer lo decíais algunos. Me aparté de la iglesia, me aparté del Señor. Qué gozo estar aquí, estar en comunidad. La iglesia no es un capricho de Dios. La iglesia es una necesidad. Y lo vemos en la naturaleza. Si un árbol queda solo, es más vulnerable. Si está en un bosque, está más protegido. La iglesia nos protege. Los hermanos nos animan. Pero además es como simultáneo. Se aparta de sus hermanos y traba amistad con un varón cananeo de nombre Hira. No sé en Galicia, pero en Barcelona cada vez se oyen más creyentes que no necesitan ir a la iglesia. Culto es aburrido, es tradicional, pero no van a la iglesia, pero traban amistades peligrosas. El texto incide muy poco, pero lo suficiente para demostrar cómo la influencia de Canaán entra rápidamente en Judá y produce un cambio de valores. El Salmo número 1 de la Biblia, en el Salterio, yo siempre me he preguntado por qué el Salmo está ahí, por qué ese Salmo está ahí. ¿Por qué es tan importante que sea el número 1? Y si os acordáis, empieza diciendo: bienaventurado es el varón que no anduvo camino de pecadores, que no se sentó, que no andó, porque somos sinceramente tan frágiles y tan influenciables que depende con quién hablamos, con quién nos sentamos y con quién caminamos, la vida nos irá de una forma u otra. Y probablemente una de las decisiones más importantes en la vida
es quiénes son nuestros amigos o a quién consideramos nuestros hermanos. De hecho, la palabra hermano es muy profunda. Somos muy diferentes, lo hemos dicho, diferentes lugares de España, del mundo incluso, esta mañana aquí, ¿no? Pero eres mi hermano. Eres mi hermano. Se distancia de sus hermanos y entendemos que no solo es una distancia geográfica o emocional, sino que se distancia espiritualmente de sus hermanos y pierde su brújula. Ya no sabe por dónde va, pobre Judá. Su nombre, que significaba el que alaba a Dios, se queda en un nombre, en una palabra. Y probablemente su vida aparece apegada a los intereses más triviales de este mundo. Si os fijáis en el capítulo que hemos leído, todo pasa muy rápido. Ve una mujer, la toma, se llega a ella, tiene relaciones sexuales, tiene hijos, los pierde, se dedica al pastoreo, y la vida de muchas personas es esto. Casarse o tener pareja, tener hijos, tener un buen trabajo y punto. Dios no cuenta. Una de las decisiones equivocadas en la vida, o afortunadas, yo siempre digo que después de seguir a Cristo, la decisión más importante de la vida es con quién nos casamos, o con quién no nos casamos. Y este hombre que pierde la brújula, que se separa de sus hermanos, pues encuentra una mujer cananea. Recuerdo cuando llevaba a los jóvenes en la iglesia, siempre les daba el mismo consejo: no os caséis con una buena mujer, casaros con la mejor. Y si no, tranquilos, quedaos solteros. Él se casa con una cananea, a lo mejor es una buena mujer, pero es una cananea. Es una persona que no conoce a Dios. Era contraria a la voluntad de Dios para los descendientes de Abraham, y de hecho este es el motivo por el cual se vengan de Dina, porque ha tenido relaciones sexuales con alguien que no es del linaje de Abraham. Génesis 35 nos dice: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque es abominación entre nosotros. Esto unos años antes. Unos años después, él se casa con una cananea. El distanciamiento de nuestros hermanos en la fe nos acerca a personas del mundo. No son malas personas, pero tienen otros valores. Otra forma de entender la vida, otra forma de entender la eternidad. Y la palabra nos quiere hacer conscientes de cuán vulnerables somos cada uno de nosotros. La salvación es individual. Nadie puede aceptar a Cristo por ti, pero no es individualista. Y formamos parte de un pueblo. Y yo agradezco muchísimo, cuando me bauticé, que mi pastor siempre me recordaba el testimonio, Josep. 15 añitos, pero siempre me decía: lo que tú hagas va a comprometer el testimonio de la Iglesia. Es algo que tendríamos que tener siempre, yo diría, cierto temor ahí. Lo que yo hago compromete a mi pueblo, compromete a mis hermanos. En tercer lugar, a Judá le sobrevienen muchas pérdidas. Normalmente en la vida estamos preparados para las bendiciones, pero nos cuesta mucho experimentar pérdidas. Pensamos que hemos venido a este mundo a llenarnos, no solo materialmente, sino de cosas buenas. Un concepto que yo cito en el libro es el de happycracia. Yo he venido a este mundo para ser feliz. Pero las pérdidas forman parte de la vida. Y todos en algún momento las vamos a experimentar. Yo no me imagino lo que puede ser perder un hijo. Es la pérdida más grande que en esta vida podemos experimentar. A Judá le fallecen sus 2 hijos y luego su esposa. Y toda pérdida, como dice el poeta John Donne, la pérdida de toda persona nos disminuye, nos hace más pequeños. Cuando fallece alguien que amamos,
algo dentro nuestro fallece, se va. Así que no seamos muy duros con Judá esta mañana. Cuando el dolor llama a la puerta de nuestra vida, yo creo que solo hay dos opciones. Una es vivir en amargura y la otra es vivir en una dimensión que quizás nunca habíamos imaginado, pero que incluso es dulzura. Pero para esto se ha de elaborar, porque muchas veces cuando se produce la pérdida y hay todo ese proceso de duelo, lo primero que pensamos, pues Dios a mí no me puede hacer esto, yo soy un buen creyente, o yo nunca he fumado, ¿cómo me pueden decir que tengo cáncer en mi pulmón? Nunca he bebido y resulta que tengo mi hígado mal. Dios a mí no me puede hacer esto. Y hay muchas veces una profunda ira, amargura. Y yo recuerdo, cuando me quedé viudo, decía, Señor, no me quiero convertir en un cactus, que la gente se acerque a mí y le pinche. Enséñame a tener más dulzura. Enséñame a transformarme. Por lo tanto, es muy, muy importante cómo gestionamos nuestras pérdidas. No solo humanas, perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestra casa, perdemos nuestro vigor a lo largo de la vida. Como estamos entre hombres, podemos hablar en confianza de nuestras próstatas, ¿no? No, es broma. La mujer tiene la menopausia y nosotros a partir de los 50 tenemos la andropausia. ¿Cómo gestionamos todo eso? La Biblia dice que Judá se consoló. ¿Y cómo se consoló? Pues yendo con una prostituta. Hay muchas personas que después de una pérdida se creen que son como 007, licencia para matar, ¿no? Puedo hacer lo que quiera. Con todo lo que me ha pasado, ¿me vas a venir a decidir a mí ahora que alabe a Dios? Dice que se consoló y la forma de consolarse es yéndose con una prostituta. Lo que hace Judá es perder el sentido último y trascendente de la sexualidad, que es el amor. Y no solo Judá, la prostitución pervierte. Pero no solo pervierte a la prostituta, yo diría que en primer lugar pervierte a la persona que utiliza a la prostituta como un objeto. Vivimos en España en el momento donde hay más trata de mujeres. Se estima como mínimo que hay 500.000 españoles que practican cada día la prostitución. ¿Qué decir de la pornografía? ¿Pervierte o no pervierte nuestro sentido de sexualidad? Le he pedido a mi hermano si puede proyectar un momento un cuadro. No sé si se va a ver, pero no por mi hermano, sino por lo pequeñito que es. Es un cuadro de un pintor que se llama Quevísimo, lo podéis ver luego en internet, y es Judá y Tamar. Si os fijáis, Tamar está cubierta con sus velos, su mirada es dulce, es profunda, como veremos ahora, y en cambio la mirada de Judá es una mirada de amargura, de dolor inexpresado. Y hay un detalle que es muy difícil de ver, yo porque estoy aquí lo veo, es el anillo de Judá. Es el último símbolo que le queda de dignidad. Está haciendo el sexo, pero no está haciendo el amor. Es una gran diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Los pintores saben retratar también a veces la profundidad. La mirada de Judá es de tensión, de vacío, de desesperación. Al final se cree que con un cabrito lo puede pagar todo. La prostitución es una relación de poder. La hemos de denunciar como creyentes. Por supuesto, en nada practicarla. Hemos de ayudar todo lo que podamos a esas pobres mujeres que venden su cuerpo por un cabrito. La providencia de Dios hace que en ese encuentro entre Judá y Tamar, Judá
deje algo más que su semen. ¿Qué deja? Deja su sello, deja su cordón y deja su báculo. No sé si podríamos hacer una traspolación de lo que deja allí. Imaginaos que vais a tener sexo con una prostituta y os lleváis a vuestras escrituras. Que tenga un piso, se lleva las escrituras y cuando acaba de tener sexo le dice a la prostituta, mira, te dejo aquí mis escrituras, todo lo que yo soy. Pues esto es lo que deja Judá. El sello, el cordón y el báculo, que eran los símbolos de pertenencia a su clan. Deja su identidad. La pérdida de un sello en Mesopotamia, en tiempos de Judá, implicaba el desposeimiento de toda documentación legal. Está tan desequilibrado, que en esta forma de consolarse, en esta forma tan pulsional, deja todo lo que es. Podría ser el final de la historia, pero Dios nos ama tanto a sus hijos, que reconducirá esta historia que aparentemente es tan trágica, la reconducirá para su gloria. Y hará una cirugía en el alma de Judá, de tal forma que vuelva a recuperar el sentido de su vida. Cuarto lugar, ese encuentro con Tamar, ese punto de inflexión. Había una ley que a nosotros nos puede llamar la atención esta mañana, pero era la ley del levirato, estaba en el código de Hammurabi, Israel la incorpora en su código ético, y es que si tu hermano moría, para proteger a la viuda te tenías que casar con tu cuñada. Era una forma de proteger la economía y proteger la subsistencia de la familia. Entonces hemos leído que Judá tiene 3 hijos, 2 mueren, por cierto, la palabra onanismo viene de Onán, de uno de los hijos de Judá. 2 mueren y le queda un tercer hijo. Y Judá debe pensar, esta mujer Tamar es como la viuda negra, ¿no? Cada hijo que le doy se acaba muriendo. No tiene el discernimiento espiritual, que sus hijos han muerto porque Jehová los ha juzgado que eran muy malas personas. Entonces, el tercer hijo no se lo da a Tamar. Tamar ve que va pasando el tiempo y que no se lo va a dar. Y entonces se disfraza de prostituta. Y se entera de que Judá hace uso de la prostitución y tiene relaciones sexuales con su suegro. El tema de Tamar también, como el tema de Lea, se nos escapan un poco esta mañana, pero nuestro hermano Stuart Park ha dicho de Tamar algo muy interesante. Dice que detrás de los velos de una aparente prostituta aparece con fuerza una mujer cuyo valor y justicia resplandecen más que el sol. Ayer hablamos de resplandecer. Tamar es una gran mujer. Tamar es una gran mujer. La palabra Tamar, ¿sabéis qué quiere decir? Palmera. Y la palmera es un símbolo de vida. Los dátiles son dulces, la palmera da sombra en medio del calor, la palmera se aguanta frente al viento, difícilmente cae, porque no es un árbol, entre otras cosas, y sobre todo es vida frente a la muerte. Así que Tamar es una mujer muy vital. Judá tiene un concepto de justicia, como el nuestro, muy nuestro. Lo difícil es tener ese concepto de justicia que Dios tiene. Ese concepto que hace prevalecer la misericordia por delante del juicio. Pero nosotros, nuestro concepto es muy limitado. Si nos pisan nuestro pie, nos duele muchísimo. Ahora, sin darnos cuenta, nosotros vamos pisando a veces por la vida. Y cuando se entera de que su nuera Tamar ha fornicado, pues aplica el código de Hammurabi. El jefe del clan podía hacerlo, que la quemen. Que la quemen.
¿eh? De alguna forma supongo que Judá dice, así me sacan un problema del medio, ¿no? Pues no voy a estar pendiente de darle o no a mi hijo, ¿no? Tamar es una mujer sabia, con coraje, con determinación y yo diría con fe, con mucha fe. Y se ha guardado el báculo, el bastón y el sello, ¿eh? Y cuando están a punto de quemarla, pues les dice, la persona que ha tenido sexo conmigo es el propietario de este sello y de este báculo. Tamar es figura de Cristo. Este es otro tema que también se nos escapa. Pero lo que quiere Tamar es tener hijos. Y de la misma forma que Jesús quería tener hijos para la eternidad, Tamar quiere tener hijos porque es su forma de trascenderse, ¿eh? Las personas del Antiguo Testamento no tenían una idea tan nítida como nosotros tenemos de la eternidad. Y sobre todo si eran mujeres, la forma de perpetuarse y trascenderse era por medio de tener hijos. Por lo tanto, con su acción Tamar va a ayudar a Judá a recuperar su herencia espiritual. Y hay un punto de inflexión, si no me equivoco, que es el versículo 28, como me estoy equivocando tanto, el versículo 26, donde Judá dice, más justa es ella que yo. Este es el clímax de la historia. Más justa es Tamar que yo, ¿eh? Y en este momento es como si Judá rebotase, ¿eh? El Señor concede a Tamar no solo hijos, sino que le concede, como sabéis, participar de la genealogía de Jesús. Hay 3 mujeres que están en la genealogía de Jesús y una es Tamar, ¿eh? Y a través de una relación muy imperfecta, a través de una relación entre un hombre muy caído, Judá va a engendrar a Fares y a Zara. Este ya os suena más, Zara, ¿no? Muy bien. Estos mellizos de los cuales va a venir el rey David y el Señor Jesucristo. Quinto lugar, la redención de Judá. ¿Cuánto vale tu vida, hermano? ¿Cuánto vale nuestra vida? A veces pasamos la vida luchando con temas de autoestima, pero a los ojos de Dios eres precioso. Y Dios no dio cosas, Dios dio a su Hijo por ti, ¿eh? Este es el gran mensaje del Evangelio. Sabéis que el término redención tiene que ver con comprar en el mercado de esclavos, ¿eh? Desgraciadamente la esclavitud es una institución llena de pecado. Lo era y lo sigue siendo, ¿eh? Pero iba el tratante al mercado de esclavos y decía, oiga, ¿este esclavo cuánto vale? Pues tanto, aquí tiene, ¿eh? Y la persona era redimida. Tú y yo no estábamos en cualquier mercado de esclavos, estamos en el peor mercado de esclavos. Nuestro jefe no era un jefe humano, era el mismo diablo, ¿eh? Y el precio era muy alto, impagable para nosotros. Nosotros no nos podíamos redimir a nosotros mismos. Cuando se nos habla tanto de nuestra autorrealización, de nuestro sentido de plenitud como seres humanos, la Biblia no dice esto. Dice que no nos podíamos redimir. Hoy estábamos esta mañana en este fantástico devocional hablando de Jacob. Jacob era esclavo. Y parte de la bendición que nos leía esta mañana de hermano es que dice, Dios es el que me ha redimido de todo mal. ¿No? Jacob no era esclavo. ¿De qué lo redimió Dios? De sí mismo, de ser un mentiroso compulsivo. Dios nos ha redimido a ti y a mí. Y aquí vemos la redención de Judá. Primero lo que hace Judá es reconocer legalmente a sus hijos. La auténtica espiritualidad, lo veremos estos días, implica vivir en integridad y restaurar el daño que hemos hecho.
algo que estamos viendo desgraciadamente en Barcelona, y supongo que lo veréis en Galicia, y lo veréis en Huelva y en otros lugares de España. Personas que conocen el Evangelio, pero que tienen deudas de pagar. Han estafado, han robado, han abusado sexualmente de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces, pues claro, vas a una iglesia y los pastores hablan contigo y te dicen, mira, este hermano se ha convertido, Dios ha perdonado todos sus pecados, ¿y qué le parece? ¿Hay que hacer algo más? Yo siempre cito la historia de Zaqueo. Sí, tiene que restaurar sus deudas, las que sean. Hermano, pero es que entonces quizás irá a la cárcel. Sí. Y cada vez estoy más convencido. Cada vez estoy más convencido. Iba a decir, por desgracia o por la voluntad de Dios, uno de mis temas recurrentes en los últimos años es el abuso sexual en la familia. Hay muchísimo, muchísimo, no os lo podéis imaginar. Y la persona dice, bueno, ya he pedido perdón. Sí, pero no basta. Porque sin darnos cuenta podemos proteger más al abusador que a la víctima. ¿Y si va a la cárcel? ¿Y la víctima? Sé que lo que estoy hablando es muy duro esta mañana, pero estoy convencido y en base a lo que enseña la palabra, hay que vivir en integridad, asumir las consecuencias de lo que hemos hecho y restaurar el daño que hemos realizado. La persona íntegra es una persona que se entera, es capaz de mantener todas las partes de su ser armonizadas en base a aquellos principios que sustenta. Y Judá nunca más tiene relaciones sexuales con nadie más, no se nos dice nada en la Escritura, reconoce legalmente a los hijos que ha engendrado con Tamar y los incorpora a la herencia espiritual del pueblo de Dios. También trabajando con muchas familias que vienen de otros países y donde pues, el sistema familiar, sabéis que es lo más parecido a un culebrón. Dice, no, es que yo tengo hijos en mi país, tal. Perdone, ¿y usted se hace cargo de sus hijos? Bueno, es que fue en mi juventud. Son sus hijos. Son sus hijos. Entonces creo que hemos de enseñar esto desde la Iglesia. Dios perdona. Dios perdona lo imperdonable. Pero nosotros hemos de hacer como Zaqueo, después que pasa una noche con Jesús. El día siguiente se levanta y dice, aunque le he robado, le restituiré el doble y haré justicia. Porque si no, el evangelio que estamos viviendo y predicando, sinceramente es incompleto. Y una vida transformada quiere decir una vida que practica la justicia, cuáles sean las consecuencias. He conocido hermanos estos años, se han arruinado, pero no solo se han arruinado, a veces han hecho que otros se arruinen. Y cuando se recuperan, yo les he dicho siempre lo mismo, hermano, no ha prescrito, quizás el juez te ha absuelto, pero si tú robaste a alguien, se lo tienes que devolver, si tú tienes esa posibilidad. ¿Qué vemos en ese Judá restaurado? Pues vemos cosas muy interesantes. Aquí ya nos movemos más adelante. José ha sido vendido en Egipto. José es restaurado por el Señor y es ese hombre poderoso en Egipto. Y entonces, cuando hay una gran hambruna en Palestina, sus hermanos van a Egipto y sabéis que José empieza ese negocio con Benjamín para probar el corazón de sus hermanos. Y vemos que ese Judá es un hombre transformado por la gracia de Dios, como cada uno de nosotros. Cantamos un himno en todas las iglesias evangélicas muy conocido, ¿verdad? Amazing Grace. Admirable la gracia. John Newton. Lo que no sé si sabéis era quién era John Newton. John Newton era tratante de esclavos. Cogía seres humanos de África
los arrebataba de sus familias y de su tierra. Algunos o muchos morían durante el viaje, los echaban al mar y los más fuertes que sobrevivían llegaban a las plantaciones de Estados Unidos y continuaban siendo esclavos y maltratados. Y ese hombre un día en medio de una tormenta se da cuenta de lo que está haciendo y llega a ser, si no me equivoco, obispo metodista y escribe este himno. Se cree que la música era el ritmo de los esclavos que cantaban sus cánticos, quizás Mingo lo sabrá mejor que yo, era el ritmo que cantaban durante el viaje. La gracia nos transforma y este hombre que se ha apartado de sus hermanos y de la herencia espiritual de sus hermanos, cuando ve que José se quiere quedar con Benjamín, hay unas palabras, si alguien las quiere leer, Génesis 44, 33 y 34, por favor. Génesis 44, 33 y 34. Fijaos qué diferente es la historia. Este Judá, que le importa, si me permitís un rábano, mentir y decir que a José se le ha tragado un león y le engañan y le hacen vivir al pobre hombre un duelo irreal. Este Judá ahora dice, yo me ofrezco. Rubén había ofrecido a sus 2 hijos, a José. Dice, yo te dejo mis 2 hijos, pero nos llevamos a Benjamín. Y Judá dice, yo me ofrezco a mí mismo, porque no quiero crear más dolor en el corazón de mi padre. Supongo que os puedo preguntar a estas alturas del estudio de esta mañana, ¿a quién nos recuerda Judá, no? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. No enviaré a nadie. Yo me ofrezco a mí mismo. Judá, te alabarán tus hermanos. Judá, cachorro de león, no se ha quitado el cetro de Judá. Esta es la profecía que Jacob hace de cada uno de sus hijos, y cuando llega el turno de Judá en Génesis 49, Jacob dice de Judá que le alabarán sus hermanos, que será cachorro de león y que nunca será quitado su cetro. Génesis 49, versículo 8. Esta bendición profética, hecha por su padre a sus hijos, declara que de Judá saldrá una dinastía de reyes y que de estos reyes saldrá David y finalmente vendrá un rey que será el león de la tribu de Judá, que reinará para siempre. Apocalipsis 5:5, si alguien quiere leerlo, por favor. Apocalipsis 5:5. Muchas gracias. Fijaos cómo a través del Antiguo Testamento, bueno, todos nos hemos perdido una clase magistral, que era esa que da Jesús a los discípulos de Maús, cuando les abre las Escrituras y les hace ver que las Escrituras hablaban de él. Pero en el caso de Judá es clarísimo cómo el Señor Jesucristo, ese Cordero, es al mismo tiempo león, como cantamos en una de nuestras canciones, ¿no? Y cómo de Judá, de este hombre tan desastre, tan imperfecto, que llega a ser promiscuo, que se quiere cargar a su nuera, que ha metido la pata hasta el fondo, sale un día el que será el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aquel que ha vencido, y es el único que puede abrir el libro y desatar los 7 sellos. El cetro era un símbolo de autoridad y de majestad real. Y Judá es asemejado a un león,
Bueno, encontrarnos con un oso por Asturias ya debe ser peligroso. Pero encontrarnos con un león fuerte, seguro, y dice la Biblia que va a ser como un león. Probablemente se parece a Cristo por esta capacidad de sacrificarse, de ponerse en primer lugar, y porque el Señor Jesucristo nos recuerda que por eso el Padre le ama, porque, dice Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es lo que entendió Judá cuando fue restaurado. Dejarme acabar rápidamente con 3 pequeñas conclusiones. Si esta mañana no te has sentido identificado con Judá, pues quiere decir que he hecho una mala predicación. Porque mi deseo era que tú y yo nos identifiquemos con Judá. Cada uno de nosotros hemos metido la pata. Por eso tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos, porque la hemos metido. Todos nosotros probablemente tenemos culpas inconfesadas. Quizás uno de los grandes privilegios que los psicólogos y los pastores tenemos, o tenéis los pastores, es que las personas dicen, esto nunca se lo había dicho a nadie. Y cuando alguien te dice eso, es como entrar en un lugar muy profundo, yo diría incluso muy sagrado, y ves que cuando la persona te confiesa sus errores, sus malas decisiones, o a veces los golpes de la vida, los golpes que nos va dando la vida, la persona se siente aliviada. Qué bien que no me has juzgado. Qué bien que me estás escuchando. Así que todos nosotros un poco somos Judá. Y todos nosotros hemos de mantener un equilibrio para seguir peregrinando. Porque a lo largo de la vida, digo, somos tan vulnerables, somos tan frágiles, que muchas veces el puro desánimo nos produce cansancio. Nos llenamos de autocompasión, nos bloqueamos en nuestros sentimientos y a veces seguimos caminando casi como si fuéramos autómatas. En lugar de aquel entusiasmo de tener conciencia, como decía ayer esta hermana de aquí, de Marín, a Raquel, ¿no? Decía Raquel, cada vez estamos más cerca de la eternidad. Esta conciencia que tendríamos que tener, que estamos llegando a casa, que cada día que pasa y cada paso que damos nos acerca a la eternidad, muchas veces lo perdemos, ¿no? Como os decía antes, estamos preparados para el amor, que nos amen, que nos quieran, y para las buenas cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta asumir las pérdidas e integrarlas en nuestra vida? La Biblia es muy realista. Hay pérdidas. Vivimos en un mundo caído. Nos pasan cosas que no siempre son agradables. La segunda conclusión es que solo existe una forma de vivir y es por medio de la fe. La palabra de Dios no dice el justo vivirá por emociones. El justo vivirá por la fe. Hay cosas que las entendemos y miramos atrás y tienen sentido, y hay cosas que no las entendemos. Y permitirme, no intentemos entenderlas y dar explicaciones. Porque justamente esto es la fe. La fe es seguir caminando sabiendo que Dios sigue tejiendo la historia. Hay un autor que a mí me gusta mucho y probablemente lo conocéis, Philip Yancey. Y este hombre dice algo muy interesante. Dice que la fe es como un tapiz. Esos tapices que hay en la granja de San Ildefonso y en otros sitios de España, esos tapices enormes, que si los miramos por debajo no tienen sentido. Son hilos que se entrecruzan unos con otros, y dicen esto, pero si lo miramos desde arriba, el tapiz es perfecto. Hermano, tú y yo estamos caminando y vemos el tapiz desde abajo. No entiendo. ¿Por qué pasa esto? Y ahora lo otro, y Judá, y Tamar, Pero Dios ve el tapiz desde arriba.
y dice que cuando vivimos con fe, agradamos a Dios. Por lo tanto, mi deseo es que haya en ti y en mí un corazón receptivo a todo lo que nos va pasando. Y a pesar de todo, quiero ser Judá, te quiero alabar. La historia de la humanidad no se escribe en Wall Street, ni se escribe en Moscú, ni en Pekín. Esto es lo que se nos quiere hacer creer, que hay lobbies, que hay poderes humanos. La historia de la humanidad la dirige Dios. Hay muchos libros en la Biblia. Nos dicen que nuestro Dios es soberano de la historia, pero además es soberano de tu pequeña historia. Y en tercer y último lugar, la chocante historia de Judá nos muestra la fidelidad de Dios. Hay un concepto muy humano que es el de frustración. Ya desde niños ya conocemos lo que es la frustración. Quiero algo, no me lo das, y seguimos a veces batallando. Pues si Dios no me da esto, me enfado, o dejo de creer en Él, o lo que sea. Dios es fiel, Dios no conoce la frustración, y Dios cumplirá todo aquello que se ha propuesto y lo llevará hasta el final. El que empezó en vosotros la buena obra, la va a terminar. No dudéis, hermanos. Él sabe cómo, pero Él la va a terminar. Y la otra cosa que vemos en la historia de Judá es la gracia de nuestro Dios. Nos rescata del barro, nos rescata del pecado y da un nuevo sentido a nuestra existencia. Ayer os citaba una frase de San Agustín. Al amar lo que no se merece amar, me hiciste a mí digno de amor. ¿Por qué me amas, Señor? No lo sé. Cara a cara, dice Marcos Vidal. Un día cuando resucitemos, casi no nos atreveremos a mirarle y le preguntaremos, Señor, ¿qué viste en mí?